El tema que traigo yo hoy va a venir bien para los que acabáis de empezar la carrera cristiana y los que lleváis ya un tiempo en la carrera cristiana. Entonces, el tema que le he puesto a esto es comenzar y terminar. Mira qué cosa más sencilla. ¿Es sencillo? ¿Es fácil comenzar? Tiene sus dificultades comenzar, ¿eh? Pero ¿es fácil terminar? Este es el tema en esta mañana. Estamos en una carrera. Y la Biblia tiene su primer libro, el libro de Génesis, y tiene también el último libro. ¿Cuál es? Y dentro de estos dos libros, lo que queda en medio es toda la revelación de Dios que Él ha creído conveniente que nosotros necesitamos comprender. Génesis y Apocalipsis. No hay más revelación. Animarme, decir amén. No me vengas con el cuento, quien quiera que sea, que tiene una revelación nueva. Porque toda la revelación está en la Escritura. Y terminó en el libro de Apocalipsis. Ahora, si Dios te revela una parte que no conocías dentro de la Escritura, entonces sí, el Señor me ha revelado esta parte, eso sí, pero no una revelación extra bíblica, fuera de la Escritura. ¿Me comprendéis? Os lo digo por la cantidad de vientos de doctrinas que están campeando por ahí, por internet, por predicadores por todas partes, que tienen unas revelaciones y tienen unos sueños y tienen unas visiones, pero toda la Escritura es útil para corregir, para redarguir y enseñar a todo hombre y a toda mujer para ser instruidos en las cosas de Dios. Y San Pablo dice que no rehusó enseñar todo el consejo de Dios. ¿Y cuál era todo el consejo de Dios? Lo que estaba comprendido en la revelación. Entonces, nosotros comenzamos y comenzamos la carrera y todo tiene un principio y todo tiene un final. Pero cuando digo todo tiene un principio, la gran excepción es Dios, que no tiene principio. Amén. Él no tiene principio ni final. Él es el alfa y la omega, el eterno. Él no está en el tiempo. Por eso, cuando nos da vida eterna, es sacarnos del tiempo y meternos en la eternidad, fuera del tiempo. Y Él nos da vida eterna, sacarnos de aquí. Ahora estamos en un proceso. Él no tiene principio. Aunque diga, en el principio creó Dios, ahí sí hubo un principio de la creación de Él, pero Él no tuvo ningún principio. No como los testigos de Jehová, que dicen que el Señor Jesucristo fue creado por Dios y tuvo un principio, que es una blasfemia bastante grande. ¿Sí? El otro día, después de ver a tu esposa, Miguel, íbamos por Málaga, y nos asaltaron los mormones. Podría haber dicho, bueno, no, pero dije, bueno, y me hice el catetillo de Málaga. Y dice, hola, hello, hola, ¿puedes responderme a una encuesta, una pregunta? Y dije yo, bueno, voy a seguir, ¿no? Digo, sí, cómo no. Dice, ¿cuál es para usted el libro más favorito que existe para usted? Y digo yo, la Biblia. Él llevaba el libro del Mormón en la mano. Dice, oh, qué bueno, qué bueno. Digo, ¿y cuál es el libro favorito vuestro? Digo, ¿es ese que lleváis en la mano? El libro del Mormón. Y entonces le dije, la Biblia tiene un Génesis y un Apocalipsis. Sobra el libro del Mormón. Sobra la atalaya y el despertar. Sobra todo, está contenido en la Biblia. Si me habéis preguntado cuál es mi libro favorito, te digo
que es la Biblia y no el libro del Mormón. Y allí empezamos, mira, se quedaron. Y digo, ¿cuántos libros tiene la Biblia? No lo sabía. Porque van con el libro del Mormón. Y eso es lo que enseña. Y uno se le iba a un color y se venía a otro. No leen la Biblia en profundidad, no tienen revelación de la Escritura. Y cada secta tiene su librillo, cada maestrillo tiene su librillo. Pero nosotros con la Biblia nos basta. ¿Por qué? Porque en la Reforma se hicieron los 5 pilares, sola Escritura, ese era el primero. Y ahí estamos. ¿Estáis de acuerdo? Lo que contradiga la Escritura no es de Dios. Y si aún nosotros o un ángel del cielo bajase, ¿verdad?, y nos enseñase otro evangelio, ¿qué dice la Biblia? Y que es anatema, maldito. Y hay muchos evangelios por ahí que han salido que no son el evangelio. El problema que entraña los que nos comprometen o nos retan con los mormones, testigos de Jehová, católicos, muchos que hay, no es cuánta verdad argumentan en su posición doctrinal, sino cuánta mentira hay en su posición. No la cantidad de verdad, sino la cantidad de mentiras. Ese es el problema. Con las verdades no tenemos ningún problema. Pero cuando hay mentira escondida entre las verdades que te quieren decir, ahí es donde tenemos que tener la revelación, el discernimiento, el valor para decir, eso no es conforme a la Escritura. Dicho esta introducción para seguir, todo tiene un comienzo. Y en la conversión de cada uno comenzamos. Ese es nuestro comienzo. Dios nos creó con nuestros padres y tuvimos un génesis, digamos, en las manos de Dios, en el vientre de nuestra madre. Nos creó y ya nos apartó para que fuésemos salvos, ¿sí o no? Pero no violó nuestro libre albedrío. Y ahora, nuestra conversión es el punto de partida en la carrera que tenemos por delante. El día de la salvación. Dice la Escritura en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hubo un día cuando nosotros rompimos nuestro propio prejuicio, cuando rompimos nuestras ataduras y dijimos, te acepto, Señor. Y al decir, te acepto, Señor, era Él quien te estaba aceptando a ti. Y comenzamos y fuimos salvos. Y ha compartido Antonio. ¿Por dónde está? Está por ahí. Ha compartido ya lo que sentiste, ya el Señor quitó el pecado antiguo, todos los pecados los echó al mar y nos sentimos como niños pequeños, ¿verdad? ¿Te acuerdas de aquel día o no? En el nuevo nacimiento, cuando volábamos como niños pequeños y nos sentíamos como una pluma y antes el peso del pecado nos aplastaba interiormente y el Señor nos quitó todo el peso de pecado que llevábamos. Aleluya. Y ese fue el día del pistoletazo de nuestra carrera. Es el día de la conversión. Y comenzamos a hacer un recorrido. El Señor dice que cuando Él nos abre la puerta, el que cree en Él, las ovejas, que somos nosotros, nos abre la puerta, dice, y saldrá, entrará y saldrá, porque Él es la puerta, Él es el camino. Y cuando entramos en Cristo, hemos dejado atrás toda nuestra historia pecaminosa, mala, y salimos a una vida nueva. Aleluya. Y nuestra mente tiene que ir cambiando. Y ahora yo te digo que la salvación se fragua en un segundo. Cuando tú dices sí, cuando tú te arrepientes, se fragua tu salvación. Pero luego viene un recorrido que la Biblia llama la carrera que tenemos por delante. Y tenemos que mentalizarnos a que cuando salió el disparo de la conversión en la carrera, tenemos que correr para alcanzar la meta y no desmayar en la carrera para no ser descalificados.
Hebreos 12:1, esto es una carrera de fondo, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y el Señor te pregunta esta mañana, a mí y a ti, ¿estás corriendo la carrera? ¿Te has mentalizado, te engañó a alguien? ¿Estás dispuesto a terminar? ¿Estás dispuesto a correr como manda el Señor? Porque la carrera se hace por el camino, y el camino es Cristo. Y algunos se desvían del camino y cogen otros atajos, y cogen otros vericuetos, otras vereillas, ¿sabes? Pero eso es trampa. En la Vuelta Ciclista a Francia, ¿verdad? Si algún ciclista avispado va en el pelotón y ve que hay un atajillo, podría hacerlo, pero los jueces dicen, fuera, descalificado. Hay que correr conforme a las leyes de Dios y a los principios de Dios. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora bien, algunos ni han comenzado, ¿cómo van a correr? Sí, corramos con paciencia, pero tú saliste desde el punto de la conversión para adelante. Y puede ser que en esta mañana alguno de vosotros, no sé quién, podría ser, no lo sé, Dios lo sabe, que aún no haya salido todavía, siquiera. No es una cosa capital, determinante, pero sí es bastante significativa e importante cuando decimos, ¿a alguno quiere aceptar a Cristo? Que levante su mano. Parece que es un gesto, y después que salga aquí fuera. Y entonces en esos metros y en esa levantada de mano se cuecen muchas cosas. ¿Es verdad o no? En mi caso, yo no tuve que levantar la mano ni salir, aunque luego salí muchas veces, pero yo me convertí porque Dios me habló directamente al margen de la iglesia. No tenía ayudadores a mi lado que me dijeran, venga hombre, y tal. Yo estaba solo y el Señor me habló y me llevó al Valle de la Decisión un día cuando me dijo, ahora o nunca. Y ese escenario no era la iglesia, ese escenario era una cena familiar en mi casa, en Granada, comiendo la sopa de fideo y yo a las 9 de la noche. ¿Ahora o nunca? Y ese fue mi pistoletazo de salida. Y yo dije, ¡ahora, Señor! Y mi padre y mi madre, ¿qué te ha pasado? Y yo, ahora vuelvo. Y me fui a la calle. Ya estaba yo corriendo la carrera. Los árboles eran diferentes. A la gente la veía muerta por la calle. Tenía revelación inmediata. Y el hambre por estudiar la palabra era bastante agudo. Y ya me metí en mi cuarto y no salía a ninguna parte, ni al cine, ni con los amigos, ni nada. Si salía era para testificar. Ese fue mi pistoletazo de salida. ¿Y cuál ha sido el tuyo? También es verdad que unos comenzaron y después abandonaron. ¿Es verdad? Pero dice la Biblia, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que avanzamos para vida eterna. Hay circunstancias, cuando no vemos a unos hermanos, es por circunstancias que no tienen que ser por qué abandonos. El hermano, la familia Villamizar está en Madrid, lo dije, ¿os acordáis? El hermano Ricardo de Argentina se tuvo que marchar por circunstancias, ¿verdad? Hay circunstancias, pero hay otros que abandonan y vuelven al mundo. Y uno se pregunta, ¿si habrían convertido de verdad cuando vemos esto? ¿Habrían tenido un encuentro real con el Señor? Porque cuando hay un encuentro real con el Señor, yo no sé si es que yo no lo entiendo. Yo no puedo volver al mundo. Es que lo tengo claro. Y cuando veo a alguien que se va para atrás al mundo, me tengo que preguntar, Señor, ¿se convirtió de verdad?
nació de nuevo, te conoció. Porque cuando tú le conoces, tú puedes decir con Pablo, yo sé en quién he creído. Y cuando le conoces, te enamoras de él, ¿sí? Y te enamoras de su palabra. Y aborreces al mundo. Te has crucificado al mundo a ti y tú al mundo. También tendríamos que dar un estudio. ¿Qué es el mundo? Podríamos dar muchas pinceladas porque es verdad que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Alguien dijo, el mundo es todo lo que enfría tu corazón con el Señor. Todo lo que hace alternativa en el corazón y en tu sentir con el Señor y que te aparta. Una vez que salimos, nos encontramos que tenemos que es la voluntad de Dios, que tengamos un discipulado y que tengamos un crecimiento espiritual alcanzando madurez. Hemos orado por los niños ahora. Cuando era niño, ¿qué dice Pablo? Hablaba como niño, pero cuando fui mayor, ya las cosas de niño las tuve que dejar. Soy ya responsable delante de Dios. Soy una persona ya adulta, soy una persona con responsabilidades delante de Él. Delante de la familia, delante de la iglesia, delante de la sociedad. Y dice Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es capital, es importantísimo que una vez que uno se convierte, alcance lo más rápidamente posible madurez espiritual. Y la madurez espiritual, como dice aquí el apóstol Pablo, para los que lo hayan alcanzado, dice en el contexto maravilloso de cómo está escrita la Escritura por el Espíritu Santo, dice, para que por el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si no tengo madurez, si no he alcanzado madurez, no voy a tener los sentidos espirituales del discernimiento entre el bien y el mal. Y estoy en peligro si no alcanzo madurez porque me puedo beber un vaso de agua sucia. Porque puedo estar participando en algo porque no tengo el discernimiento. Por eso Dios, enseguida que nos convertimos, nos mete en el discipulado y a ser discípulos. ¿Dice esto el Señor? Para que tengamos una altura de alcance de madurez. No seamos unos niños que nos hacemos pis, ¿verdad? Que hay que estar encima, que hay que estar diciéndole los elementos fundamentales de la doctrina, recordando y recordando, porque es niño. Hay una etapa que es normal, que es niño. Y el que se convierte, recién convertido, no se vaya a ofender nadie, eres un chavea, un chiquillo. Es un niño. Y recién convertido como niño, cuando vienen cositas del Señor, te enseña el Señor, mira qué burrito, ay, qué bonito. El burrito, mira qué florecita esta florecita, ay, no la había visto nunca, qué bonita. Y cosas espirituales las vas viendo poco a poco hasta que alcanzas una madurez. Una madurez ya seria. Y dice también, en la salida, por donde vamos, que tienes que alcanzar madurez. Y esa madurez se alcanza leyendo la Escritura, pasando por los estadios que el Señor quiere alcanzar, que pase, como vamos a ver ahora en otro punto, teniendo comunión con los hermanos, compartiendo, reuniéndonos, como estamos aquí ahora mismo. Y también nos hace falta el conocimiento. Venimos en la más absoluta ignorancia. Hermanos, a mí me da vértigo espiritual ver la ignorancia tan grande que hay fuera de la iglesia y a veces dentro de la iglesia.
en algún área. Siempre tenemos un área que hay que cultivar. Siempre tenemos un área que hay que vigilar. Siempre tenemos una carencia de conocimiento o de madurez que tenemos que alimentar. ¿Me entendéis? Y esto requiere una disciplina. Y esto requiere un esfuerzo. ¿Habéis visto el esfuerzo que hacen los atletas para competir en los Juegos Olímpicos? ¿Habéis visto la preparación física que hay que tener para ser campeón olímpico de cualquier disciplina? Salto con pértiga, salto normal, carrera de fondo, maratón, yo qué sé. La preparación física, el esfuerzo que tienen que hacer. Yo vivo cerca del mejor gimnasio de Fuengirola, parece que es el más famoso, y a veces a las 7:30 de la mañana, que salgo a mi niño, el chico, ¿no? Al perrillo. Y veo la gente a las 7 de la mañana que están saliendo del gimnasio, que habrán ido allí a las 5, ¿no? Y veo salir muy temprano a gente, otros entrando. ¿Qué les motiva para darse esa paliza? Y los veo por el cristal. Bueno, vale, pero yo no voy. ¿Qué les motiva? Tener un cuerpo yogur, esculturarse los glúteos, los bíceps y tal, para luego en la playa perdonando a los flacos encrencles. ¿Qué les motiva? ¿Qué les motiva? Pues nosotros tenemos que tomar, porque Pablo coge esta analogía, que el que corre se priva de muchas cosas para agradar al que lo tomó por soldado. ¿Me estoy explicando? Hay que privarse de cosas que no convienen, que a lo mejor no son malas en sí, pero que te pueden estorbar para tu crecimiento en la vida cristiana. Filipenses 1:9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Es que la gente no tiene la más remota idea de la profundidad, la altura, la anchura, la longitud que hay en Cristo Jesús. No hay libro, no hay filosofía que le haga sombra a la Escritura. El verdadero conocimiento lo tenemos nosotros. Estamos en ventaja, estamos en posición superior al mejor filósofo del mundo, al mejor académico. Estamos en posición superior porque cuando nos convertimos nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. Y vemos las cosas como Él las ve. Que las personas que no están con Él no pueden ver la realidad, ni el bien ni el mal. Y dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿sí o no? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque no las puede entender, porque para él son locura. Conozco muchas personas, que le hablo a muchas personas. Las cosas más elementales que la escuela dominical nuestra no la entiende, independientemente del nivel de inteligencia o cultura que tenga. No lo entiende. Es como si le estuviera hablando como decimos vulgarmente, en chino. ¿Habla alguien chino aquí? ¿Nadie, no? Pues si viene, ¿has visto cómo hablan los chinos? ¿Tú te enteras de algo? Pues eso ocurre también cuando hablas de las cosas del Señor a alguien que no tiene su entendimiento despertado, ¿no? No se entera de nada.
Pero espérate, estamos hablando de un caso extremo, ¿no? De un mundano, ¿sabes? Que odia las cosas espirituales. Pero espérate, que luego venimos al mormón y no se entera. Y me quería vender la moto que los apóstoles fueron a Estados Unidos a fundar los Estados Unidos. Y que el libro del Mormón es un compendio de la Biblia porque faltaba un libro, aquí tiene tela, ¿eh? Y si luego nos vamos con los testigos de Jehová, te dicen que Cristo no es Dios. ¿Será posible? Y le enseñan los textos más claros que tú quieras, claros, que para nosotros está claro, y no se entera. Y tú te preguntas, Señor, pero como está tan claro, ¿cómo no lo ve? El Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. A paganos, a falsos cristianos, a sectas, tienen un velo y no pueden ver, porque hay que arrepentirse para verlo. Otro aspecto intermedio desde la salida hasta el final de nuestra singladura es que tenemos que pasar por diversas pruebas. ¿Alguien ha pasado prueba alguna vez? Siempre nos chocan las pruebas, ¿verdad? Decimos, Señor, ¿por qué esto cómo es? Esto. Y luego cuando la supera, viene la misma otra vez. ¿No? O otra distinta, un catálogo de pruebas. Dios tiene controlado esto, porque es para nuestro bien. Nos cuesta trabajo creerlo, nos cuesta más trabajo aceptarlo, pero es para nuestro bien. Ay, pero yo no lo entiendo. Pero entiéndelo, es para tu bien. ¿Por qué? Porque todas las cosas... ¿Qué? ¿Nos ayuda bien? ¿A quién? Pero esto es parte de la carrera, del pistoletazo de salida. Y te viene una prueba, ¿sabes? Tenemos más pruebas que los incrédulos. Por poco tuve envidia, dice David, ¿no? Cuando me asomé y vi a los impíos, ¿sabes? Que estaban allí reposando y tal, hasta que comprendí el fin y el derrotero en que estaban. Pruebas diversas. Primera de Pedro 1:6, en lo cual, del contexto venimos, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, toma nota. ¿Cuánto? Decirlo. Un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿Qué? Pero antes de las diversas, tengáis que. ¿Y a quién le gusta? En diversas pruebas. Diversas quiere decir varias, ¿no? No dice que tengáis que ser probados en una prueba, no, en diversas. Así es que todo lo que estáis pensando ahora, circunstancial por donde estáis, es parte del programa de Dios, milimetrado y controlado por Él. Hombre, por favor, que el Señor no sabe por dónde estás pasando. Hombre, por favor, que el Señor no tiene poder para hacer, venga, fuera todas las pruebas para mi niño. Daniel del Vecchio decía, cuando estaba aprobado, decía, Señor, que soy Danielito, tu niño. Pero Él considera que nos hace falta y tenemos que pasar por ella. Y aquí está el apoyo teológico bíblico. Y dice también en esto, corriendo a la meta, en Filipenses 3:14. Esto, hermanos, tiene que terminar con nuestra memoria histórica, que se convierte en histérica. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. Podemos mirar para atrás solamente para dar testimonio y gloria a Dios, de donde nos había sacado. Esto lo podemos ver
En el Antiguo Testamento, cuando el Señor le ordena a Israel que le dijese a sus hijos lo que Él había hecho cuando los sacó de Egipto con mano poderosa. Y que no se olvidara por las generaciones de lo que Él había hecho, cómo había abierto el mar, que se lo dijeran de generación en generación. Y lo siguen haciendo. Esta es la única manera que podemos mirar para atrás. Pero mirar para atrás, poniendo la mano en el arado y mirar para atrás, añorando cosillas de lo que hemos dejado atrás, entonces somos descalificados. Y ahora tenemos que llegar al final, que es en Mateo 25, 2, 3. En ese día, cuando se nos pueda decir en el análisis de nuestro comportamiento y que el Señor pueda decirme, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Nos gustaría escuchar eso, ¿no? Bien, siervo fiel, en lo poco. Por eso Dios es un Dios que mira lo poco y lo mucho. Es el Dios del microscopio y del macroscopio, el telescopio. Si somos fieles en lo poquito que Él nos da, entonces dirá, entra en el gozo de tu Señor. También hay preparadas coronas y diademas para los suyos, que Él repartirá en su soberanía a quien Él crea conveniente hacerlo. Estas cosas nos tienen que alentar, hermanos, hemos llegado al final. Nos tienen que alentar para seguir corriendo la batalla, la carrera, peleando la buena batalla. La vida cristiana se puede ver por la guerra, estamos en una guerra espiritual, ¿sí? Que le llama la buena batalla, el vestido del soldado, el yelmo, la espada, el calzado, o por la parte deportiva, que está refiriéndose a los Juegos Olímpicos del Olimpo, de Grecia, que eran famosos como lo son ahora, para coger analogías y llevarlas a lo espiritual. Y hermano, si no tienes fuerza, si no determinas, si no renuevas todos los días, tu adhesión a Cristo, si no renuevas cuando hay la cena del Señor, el pacto con Él, Señor, sigo contigo, dame gracia y dame fuerza para continuar corriendo la carrera a la que tú me has llamado. Quiero llegar al final, porque si tú no dices con todo tu corazón, quiero llegar al final, es probable que no llegue. Tiene que ser con todo tu corazón, correr de tal manera como para obtener el premio. Y para obtener el premio es los puntos que he dicho, elementales, crecimiento espiritual, alcanzar madurez, reunirme con los hermanos en el amor, revelación, para adelante, testificando, ganando almas. Eso, así se corre la carrera, adorando, alabando, sirviendo, leyendo y releyendo la Escritura. Nos ponemos de pie. Y si hubiese en esta mañana alguien que aún no se ha entregado o no ha salido en la carrera cristiana, no sé, si hubiese alguien aquí o allí, ¿dónde es allí? ¿Nos están grabando con la cámara? ¿Quién sabe cuántos Nicodemos hay de noche por ahí? Que tienen vergüenza, pero es un paso acudir al Señor, aunque sea de noche, para recibir la instrucción y recibir la salvación. Y ahora levantamos nuestras manos y oramos. Señor, hemos predicado tu palabra, los principios elementales de la carrera, los preceptos del discipulado, Señor. En esta mañana te pedimos que si hay alguien aquí que aún no ha salido siquiera, que pase de ser simpatizante quizás a ser salvo,
porque hoy es el día de la salvación, dices tú. Hubo un día para todos los que estamos aquí. Hubo un día donde tú nos salvaste. Y todavía hoy es día de salvación para los que quedan. Ten misericordia y apiádate del que está todavía perdido, del que está en duda todavía, del que está luchando contra sus prejuicios, contra el pecado. Porque si tú no intervienes, nadie puede nacer de nuevo. Te rogamos, Señor, por tu inmensa gracia, Amazing Grace, que tú tengas piedad del que está perdido todavía. Sea aquí en este día, en esta mañana, o después quien escuche esta palabra, o otros predicadores tuyos también. ¿Por qué no? Que se entreguen a ti. Que se entreguen a ti. Que haya algún convertido por esta predicación hoy. Tú no moriste en vano, viniste a salvar lo que se había perdido. En el nombre de Jesús.